Bien, ya estamos con Brian Ábalos, abogado laboralista, con quien vamos a conversar de esta posibilidad de que haya algún tipo de cambios en materia laboral en el país. Brian, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, David, ¿qué tal? Bien, para contextualizar, el gobierno presentó el paquete reactivador, se aprobó la mayor parte en el Congreso, se habla de nuevos paquetes, de nuevas medidas, pero desde el sector empresarial el foco se ha puesto en el tema laboral. Y de hecho, mientras no hay una reforma laboral, en realidad ese es el costo más grande que enfrentan los empresarios en el Perú. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos costos que supuestamente los tienen con dolor de cabeza? Bueno, el costo laboral es más o menos de un 40% de la inversión del empresario, ¿no? Es decir, por ejemplo, por cada sol que tú pagues a un trabajador, en realidad te estás pagando un sol 40, ¿no? Eso lo multiplicas por la cantidad de trabajadores y por el costo en sí, para la empresa es realmente complicado, ¿no? Ok, Poder pero afrontar. eso no quiere decir que hay que eliminar todo ese 40%, sino que hay una parte que está dentro de la lógica o promedio de los países y otra en la cual estamos por fuera. Claro, nuestro país es un país que realmente tiene un costo laboral alto, pero ¿qué es lo que está haciendo el Estado para tratar de estimular la formalidad o estimular al propio empresario? Lo que está haciendo es, primero, reducir las multas, ¿no? Se han creado multas realmente grandes, por ejemplo, la multa máxima es 380.000 soles, ¿no? Es una multa fuerte, muy grave y que podría evidentemente dañar la economía de una empresa, una mediana empresa, una pequeña empresa. Entonces lo que ha hecho el Estado es reducir estas multas, ¿no? Por otro lado, dice, ¿no?, que va a capacitar al personal. Pero ¿cómo va a capacitar al personal? ¿Cuáles son las alternativas del Estado para poder capacitar al personal? Porque justamente un trabajador mucho más competente, más capacitado, va a ser mucho más productivo, ¿no? Justamente el shock de productividad. Ahora, el tema del cual siempre se quejan los empresarios es el tema del costo del despido. ¿Cuál es la situación del Perú ahora y cómo es en comparación a otros países? Bueno, el costo del despido más o menos en el Perú es 1.5 remuneraciones, ¿no? Es un costo alto que depende de los años del tiempo de servicio, ¿no? 1.5 remuneraciones por año trabajado. Claro, por ejemplo, acá el costo de la indemnización es más importante, por ejemplo, cuando tú quieres cesar a una parte de tu empresa. Por ejemplo, cuando tú estás pasando situaciones económicas complicadas, ¿no?, la alternativa que tú tienes es el cese colectivo actual, ¿no? Los empresarios lo que se dicen es, no debería haber un tope del 10% de la cantidad de trabajadores que tú puedas cesar, sino la posibilidad que tú puedas cesarlo, al margen de la cantidad de trabajadores, sino por tu situación económica. Es decir, mi situación como empresa está pasando una situación complicada, no tengo recursos, se cierra una parte productiva, yo debería cerrar también, obviamente, esa parte productiva. Ahora, en una etapa de expansión económica en la cual es muy difícil que una empresa enfrente la situación que estás planteando, por lo menos de las grandes, medianas, eso no debería ser un costo muy alto hoy en día. O sea, en momentos, me imagino, de crisis, de desaceleración como la actual, es que se presentan esos problemas. Efectivamente, claro, ahora lo que estamos viviendo es una desaceleración. Ya las empresas ya no están comenzando a contratar, están comenzando a cuidar sus costos operativos y dentro de sus costos operativos están los costos del empleo, ¿no? Por ejemplo, un costo importante ahora que van a tener que afrontar las empresas es el 3% de la cuota de empleo de las personas con discapacidad. Digamos, es una buena intención del gobierno que obliguen a las empresas a asumir dentro de su planilla un 3%. ¿No? Claro, el 3% de una empresa que tiene 3.000 trabajadores, 5.000 trabajadores, es un costo alto para las empresas, ¿no? Claro, lo que el Estado debería hacer en realidad no es obligar a contratar, sino es estimular a contratar. Es decir, crear beneficios tributarios, económicos de la contratación de personal con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, un problema que se habló en el caso de discapacidad, que es una norma que creo que está bien orientada, pero era el tema de que al poner un porcentaje fijo y aplicarlo igual a todas las industrias, no era posible. Es decir, hay industrias en las cuales podrías contratar hasta 5 o 10% y en otras en realidad podría ser que el 3% sea mucho, ¿no? Entonces había un problema ahí de rigidez para la aplicación de la norma. Claro, efectivamente. La norma establece una serie de parámetros para poder disminuir esa rigidez. Por ejemplo, actividades de riesgo, es decir, actividades de construcción. Porque, ojo, que acá no está en tema la discusión de, digamos, de la persona, la seguridad de la persona con discapacidad, sino también la seguridad de otras personas, ¿no? Es decir, realizo una actividad de riesgo y puedo poner en riesgo a otras personas. Ahora, en el tema del despido, no termino de entender, ¿cuál es ustedes tienen contacto con las empresas recurrentemente? ¿Qué cosa es lo que supuestamente los empresarios quisieran cambiar? ¿Hay que reducir la remuneración que se paga? ¿El segundo punto 5 debería ser un sueldo? ¿O quieren cambiar las condiciones bajo las cuales yo argumento la salida de un trabajador? ¿Qué cosa es lo que está mal?
O sea, a ver, el empresario no se queja del costo, ¿no? Siempre evidentemente podría reducirse, sino de la posibilidad o la cero posibilidad de poder prescindir de los trabajadores cuando económicamente no los puede sustentar, ¿no? O sea, es siempre el punto. hay que argumentar el porqué. Claro, más que el porqué, en realidad es la posibilidad. Por ejemplo, el cese colectivo, es decir, poder extinguir el vínculo laboral de un grupo de trabajadores se dificulta porque el Estado no te permite, ¿no? Yo creo que, y creo que me parece razonable, que las empresas buscan justamente reducir esos costos, y esos costos están en no poder afrontarlos, y demostrando objetivamente, evidentemente, que no pueden asumir esos costos, evidentemente el Estado debería permitir que se extingan. Ahora, hay un concepto que se instaló, que era el tema de la flexiseguridad. En la parte de lo que es la seguridad, los beneficios a los trabajadores, ¿qué cosa es lo que sí hay que mantener? A ver, la flexiseguridad significa menores costos para las empresas. ¿Para qué? Para que puedan contratar y, además, las empresas que están en la informalidad puedan pasar a la formalidad. Esa flexiseguridad tenía varios puntos y uno de ellos es justamente el costo del despido. Disminuir el costo del despido para que las empresas puedan, pagando al trabajador, puedan extinguir porque ya no lo necesitan, ¿no? Ese es un punto. La flexiseguridad también es disminuir los costos también de las aportaciones al tema de, por ejemplo, a AFP o NP, ¿no? Entonces, eso es un poco la flexibilidad, es reducir los costos para la empresa. Ok, ¿y tú ves posible que esto se dé en el corto plazo en el Perú? A ver, hay todo un proyecto de la ley de trabajo, ¿no? Que está hace muchísimos años, ¿no? O sea, yo creo que el Estado ya está saliendo, ¿no? Y es muy difícil que haga este tipo de reformas. Lo importante que debe hacer el Estado ahora es buscar, primero, la capacitación del trabajador, y segundo, generar un ambiente claro con respecto al cese, ¿no? Permitir los ceses colectivos, permitir, ¿no?, que los trabajadores puedan estar capacitados y demás. Ok, bien, Brian, muchas gracias por haber estado acá. Que te vaya bien. Vamos a ir a la pausa y vamos a rezar con Alfredo Ramírez, director de Compara Bien. Vamos a ver, es un sistema en el cual compara diferentes productos, servicios que los ciudadanos acceden, y en este caso vamos a hacer una comparación de seguros vehiculares. Regresamos con eso.